Bien. Estamos en la última clase, en principio, sobre extinción, más allá de que vamos a dar alguna clase complementaria para evacuar dudas. Así que el objetivo de la clase de hoy es mínimamente el repaso de todos los supuestos que ya vimos y el desarrollo de las multas que les vengo comentando, que se derivan algunas de la ley de contrato de trabajo y otras de leyes especiales, que es lo que vamos a analizar en la clase de hoy. Insisto, antes de comenzar, como se van sumando algunos compañeros, si hay alguna pregunta, alguna cuestión previa, así podemos evacuarlo ahora para después no interrumpir una vez que ya largamos con el tema. Aquellos que puedan, por supuesto, conectar cámaras, bienvenidos. Saben que no es obligatorio, simplemente es para ayudarme un poco con ir evaluando si lo que digo se entiende o no se entiende, o si se corta la señal, o si por ahí no es buena la comunicación. Hola Georgina, hola Belén, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, profe. Bien. Si no hay preguntas, entonces arrancamos. Nos han llevado unas 3 clases, 4, a analizar uno de los institutos más importantes que tiene el régimen laboral, porque suele ser el que mayor controversia plantea cuando ustedes se reciban y comiencen a ejercer la profesión, porque tiene que ver con el momento de la extinción del vínculo. Así como es muy sensible el nacimiento de la relación para saber si hay o no una situación subordinada y hay un contrato de trabajo o una vinculación profesional autónoma, es muy determinante poder evaluar los diferentes supuestos que la misma legislación contempla en torno a la extinción. A esta altura ya los hemos visto a todos. El objetivo de estos primeros 20 minutos no es desarrollar lo que ya vimos, sino es tomar alguna de las gráficas de cualquiera de los autores que les puse a disposición en PEDCO para evaluar en ese agrupamiento que hace, o clasificación que ha hecho la doctrina, todos los supuestos que ya vimos en las 3 clases anteriores. Entonces, esto que lo pusimos al principio y que era simplemente ver un cuadro, hoy debería tener contenido, hoy debería tener significado, porque ya están en condiciones de identificar medianamente cada una de esas causales que vamos a ir viendo. Entonces vamos a tomar esta primer forma de clasificación, que aquí lo que el autor hace es dividir entre los supuestos que generan una indemnización reducida, los supuestos que generan una indemnización plena y los supuestos que generan una indemnización agravada. Esta división de clasificaciones ustedes ya mínimamente manejan. Reducida es el famoso artículo 247. ¿Qué es reducida? Es el 50% del 245. Plena es el 245 y agravada son los supuestos especiales donde, aparte del 245, hay alguna indemnización especial, como en el caso de la maternidad, que justamente ayer en el repaso poníamos en un ejemplo. Entonces, tomemos los supuestos de indemnización reducida, conforme a la clasificación, despido por causas económicas o por fuerza mayor. Recuerden que es estrictamente para lo cual está previsto el artículo 247, más allá de que después constantemente nos remitimos al 247, pero el artículo está contemplado para las denominadas causales económicas, falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Otro supuesto de indemnización reducida es la muerte del trabajador, que es la del 248, que remite a qué indemnización, a la del 247. ¿Que ¿En qué consiste el 247? La mitad del 245, por eso está puesta como reducida. El supuesto siguiente es la de la muerte del empleador. ¿Se acuerdan que cuando es intuito persona, solo en ese supuesto, la muerte del empleador trae aparejada la extinción de la relación laboral? ¿Qué cobra el trabajador cuando muere su empleador en el caso del supuesto de que sea intuito persona? Cobra la indemnización del 247. Quiebras por causas no imputables al empleador, lo vimos al supuesto de quiebra, les dije que no lo íbamos a profundizar porque había una serie de conceptos y terminología que por ahí excedían a la altura de la carrera donde ustedes se encuentran, pero mínimamente lo que dijimos es que si se da la quiebra y no es imputable la quiebra sin continuidad al empleador, la indemnización es la reducida, la del 247. Si fuera imputable, es la plena. Y el despido por pérdida de habilitación. También deben recordar que ese artículo lo habíamos dividido en 2.
Es el artículo que menciona el supuesto de extinción por incapacidad y por inhabilidad. Por incapacidad remite al 212 y por inhabilidad sobreviniente es cuando yo contrato a alguien teniendo en miras que está habilitado o autorizado para esa determinada tarea para lo cual lo contraté. Ahí habíamos dividido el artículo. Si la inhabilitación que recae es por culpa grave o dolo, el empleador puede extinguir y no paga nada. Ahora, si no fuese por culpa grave o dolo, sino que fuese por culpa leve, por poner una calificación que en el Código Civil nunca existió, en ese caso el empleador puede extinguir, pero debe pagar la indemnización del 247, por eso está calificado acá en este primer grupo como indemnización reducida. Hasta ahí estamos. Quien no ha visto las clases anteriores no pretenda con esto entender los conceptos. Yo estoy dando un repaso tomando las clasificaciones de los autores. El contenido de todo esto lo hemos desarrollado en las clases anteriores. Así que sería imposible, sería virtualmente una locura, tratar de saber de qué estoy hablando si no vienen siguiendo la cursada o no vienen mirando al menos los artículos de la ley contra el trabajo. Ahora vamos a la siguiente clasificación que hace Ackerman, que es el supuesto que generan indemnización plena. La extinción por incapacidad absoluta. Este es el famoso 212, cuarto párrafo. Producto de una incapacidad por una enfermedad o accidente inculpable mayor 66% o más, hay una incapacidad absoluta. En tal supuesto se extingue el contrato de trabajo y la indemnización que el empleador debe pagar es la plena, es decir, la del 245. El despido sin justa causa, el despido sin invocación de causa, que es justamente para el cual está nomenclado el 245, es la indemnización plena, la tarifa, el método de cálculo del famoso artículo 245. El despido indirecto con justa causa, este es el trabajador el que se coloca en situación de despido indirecto, es el trabajador el que extingue, invocando un incumplimiento grave por parte de su empleador que impide la prosecución de la relación laboral. 242 es el concepto de injuria. En ese caso, si es el trabajador el que extingue porque ha invocado y prueba la justa causa, va a reclamar que se le pague qué indemnización, la plena, la del 245. Y la quiebra por causas imputables al empleador, como recién dijimos arriba, si las causas no son imputables, es la del 247, si son imputables por responsabilidad del empleador, la indemnización, en ese caso de extinción, es la del 245. Ahí terminaría el segundo agrupamiento. Y el tercer agrupamiento que da el autor son los supuestos que generan indemnización agravada, es decir, más allá de la indemnización del artículo 245 como despido sin causa, hay un agravamiento, una forma de cálculo aparte de indemnización. El primer supuesto es el de maternidad, que lo vimos justamente, lo repasamos ayer cuando hicimos el ejercicio, que consiste en que un año de remuneraciones, que dijimos que son 13 meses de sueldos, porque se incorpora el SAC completo. Misma solución para la causal de matrimonio. También si el supuesto del despido se diera con la presunción jurisdictante que tiene tanto la maternidad como el matrimonio, lo único que difieren son los plazos, cuánto antes y cuánto después. En el caso del matrimonio también el agravamiento es el mismo, un año de remuneraciones, es decir, 13 meses de sueldo. Despido durante la enfermedad, este es el famoso artículo 213 que vieron cuando vienen inculpables. Si el trabajador está enfermo, está con licencia y es despedido, el plazo restante de la licencia, hasta tanto obtenga el alta o hasta tanto se agote su licencia paga, debe ser también abonado por el empleador. Entonces ahí hay un agravamiento porque hay que seguir pagándose esos días. Eso lo prescribe el 213. Y el despido del representante sindical, que no lo hemos visto porque todavía no hemos visto la parte de derecho sindical, pero sí yo lo expliqué cuando comenzamos a hablar de estabilidad en esta unidad, la famosa tutela sindical. Recuerden que el trabajador tutelado, si es despedido sin el procedimiento de exclusión de tutela, tiene derecho a una indemnización agravada, que consiste en que lo que le quede de mandato más un año de remuneración. Si el mandato fuera de 2 años, como es de normal para un delegado, y lleva un año desempeñándolo, le va a quedar un año del restante de mandato más un año del agravamiento que prevé la ley, con lo cual va a cobrar 24 meses más 2 meses más del salario. Esto es una forma de
cómo agrupar los supuestos de extinción, y lo estamos usando solo como un repaso. Podemos utilizar otro mecanismo también, u otra forma, para ver los supuestos de extinción. Y esto está más vinculado ya con la voluntad de quién y cómo. Por voluntad de ambas partes, por causas ajenas a la voluntad de las partes, y van a ver que en la hoja siguiente el autor aquí agrupa a por voluntad unilateral. Entonces, con esto voy a agotar el tema, pero también lo vamos a ver, como para que no queden dudas. Un segundo, por favor. Voy a poner, si por algún motivo dejé de verla, explicarla porque me parece mal. Bien. ¿La están viendo ahí? ¿La estamos compartiendo? Sí, profe. Ok. Entonces, por voluntad de ambas partes, el primer supuesto es la extinción por mutuo acuerdo, del artículo 241 del primer párrafo. Mutuo disenso lo denomina este autor. El mutuo disenso es por comportamiento inequívoco de las partes, que es el 241 último párrafo. Agotamiento del plazo cierto es cuando yo tengo un contrato a plazo fijo y se agotó el plazo. Agotamiento del plazo incierto, este es el eventual donde se cumplió con la obra. Como verán, en vez de poner el nombre de cómo nosotros lo conocemos y cómo vamos al 241, al 242 o al 244, lo que hace es denominarlo de esta manera. Pero para aquellos que lo vayan a seguir al autor, les estoy traduciendo qué significa cada uno de esos supuestos. Por causas ajenas a la voluntad de las partes, esto es causa económica, 247, fuerza mayor, 247, muerte del trabajador, 248, muerte del empleador, 249, quiebra, jubilación aparece aquí, que no la teníamos puesta antes, incapacidad del trabajador, inhabilidad del trabajador. Son los mismos supuestos que ya reflejamos. Y por voluntad unilateral, es decir, aquí ya depende de la voluntad o del empleador o del trabajador de manera independiente. Si fuera del empleador, despido sin justa causa, despido con justa causa del trabajador, la renuncia y el despido indirecto cuando existiera un incumplimiento o una injuria que le habilitara al trabajador. En definitiva, como dije cuando comenzamos a ver la parte de extinción, cualquier autor que sigan y cualquiera de estas clasificaciones, lo que hacen es agrupar los supuestos de la ley contrato. En la medida que ustedes manejen todos los supuestos, después es cuestión de que les guste más un criterio u otro o que les sirva, que a veces suele ser útil, para repasar. ¿Alguna pregunta o alguna duda de esto que simplemente ha sido repasar las causales que ya tenemos vistas? Pareciera que no. Están sumamente callados en este momento. Bien, entonces vamos a ir, sí, ahora a las denominadas multas. ¿Qué es esto? Vamos a dar una explicación genérica en principio para que sepamos de qué estamos hablando. Vienen ustedes trabajando con los supuestos de qué pasa si se da un despido sin causa. Hay que pagar una indemnización. ¿Cuál es la forma de hacer el cálculo de indemnización? Voy al 245. Venimos machacando cómo saco el cálculo del 245, etc. A su vez, hemos trabajado también el concepto de la liquidación final. Cualquiera sea el motivo por el que se extinga una relación laboral, el trabajador se hace acreedor a liquidación final, que es los días trabajados, eventualmente si hay preaviso o no hay preaviso, la integración del mes de despido, la indemnización sustitutiva, el SAC proporcional y las vacaciones proporcionales. Hasta ahí son los conceptos que venimos desde hace 3-4 clases hablando. Ahora, ¿puede que el trabajador se haga acreedor a otras sumas de dinero? Sí, existen otros supuestos que son agrupados bajo el concepto de multas que están contempladas, algunas en la ley contrato, otras en la ley 25.323 y otra en la ley 24.013, conocida como ley de empleo.
¿Y por qué es que están así diversificadas? Porque atacan a distintos supuestos, a distintos incumplimientos del empleador, donde el legislador ha considerado que debe contemplarse un adicional, una multa, un adicional económico, que quien se hace beneficiario es el trabajador. Entonces, voy un poco más despacio. Vamos a explicar ahora, aparte de la indemnización del 245 por despido sin causa, diferentes supuestos en los cuales, si se reúnen los requisitos, el trabajador también va a poder reclamar aparte el pago de esas multas, de esos valores. ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Zaira, Georgina, que las tengo acá, Diego, ¿se entendió la idea? ¿Sí? Ok. Entonces, Sí, profe. vamos a trabajar ahora por separado cada una de esas multas. ¿Por qué? Porque los supuestos son diferentes. La primera que vamos a trabajar es el artículo 80 de la Ley Contrato de Trabajo. Se la conoce así, como la multa del certificado de trabajo. ¿Qué es esto? La Ley Contrato contempló siempre la obligatoriedad de que el trabajador podía requerirle a su empleador un certificado de trabajo. Un certificado donde constara las circunstancias más relevantes de la relación laboral, la fecha de ingreso, la categoría, la remuneración. Este certificado antiguamente se asimilaba más a la carta de recomendación, es decir, yo trabajé en el estudio jurídico de Cataldi, me voy, le pido que me haga una constancia que yo trabajé con él y con eso yo puedo acreditar alguna idoneidad si me voy a otro estudio jurídico. Esto, que medianamente no tenía mayor complicación, sufrió un cambio en el año 2000, cuando la ley 25.345 introdujo al artículo 80 una modificación sustancial, que fue justamente contemplar la multa en caso de incumplimiento de entrega del certificado de trabajo. Y no solo contempló la multa, sino que al certificado de trabajo le puso otra serie de requisitos sustanciales. Esto es, que al momento de extinguirse el vínculo, el empleador está obligado a expedir un certificado donde conste fecha de ingreso, categoría, remuneración y aportes y contribuciones efectuados durante toda la relación laboral. Estos datos que surgen del propio artículo 80, en principio deben ser dados en un plazo de no más de 2 días después de que el empleador ha sido intimado. Entonces, vuelvo, porque he solo enunciado y ahora voy a ir de a poco. Estamos aquí en presencia de una constancia documental, un certificado que debe emitir el empleador. Es decir, es una obligación de hacer. El empleador debe hacer, debe emitir ese certificado. ¿Cuándo? Bueno, el artículo cuando lo lean van a ver que dice que en cualquier momento puede ser requerido. O sea, aún vigente la relación laboral, el trabajador puede pedirle a su empleador que le emita el certificado. Pero lo que nos importa a los fines de la multa es que, más allá de que el trabajador se lo pueda pedir en cualquier momento, el empleador está obligado, cuando se extingue el vínculo, a emitir ese certificado. Primera aclaración aquí importante. ¿Importa saber cómo se extinguió el vínculo? Es decir, ¿tengo que ir a analizar los cuadritos estos que acabamos de ver para ver por qué causal se extinguió? No, no importa para nada. Cualquiera sea el motivo, la forma en que el vínculo se haya extinguido, el empleador está obligado a la extinción a emitir el certificado de trabajo. ¿Eso quedó claro? Entonces, no me tengo que poner a evaluar si hubo una renuncia, un despido con causa, un despido sin causa, por inhabilidad. No, no me interesa. Se extinguió, el empleador debe otorgar. Primer cuestión que marqué como un punto trascendente a tener en cuenta. Segundo tema. ¿En qué plazo debe otorgarlo? Y aquí viene una diferencia entre lo que surge del artículo 80 y lo que surge del decreto reglamentario. El decreto reglamentario de la ley 25.345 en la modificación del artículo 80 es el decreto 146/01.
¿Y por qué es importante? Y ustedes habrán visto que yo no me he ido mucho por los decretos, he tratado de estar en la norma básica para no perdernos. ¿Por qué es importante? Porque el decreto reglamentario le otorgó un plazo de 30 días al empleador para emitir el certificado de trabajo. 30 días a partir de ¿cuándo? Del momento en que se extingue la relación laboral. Entonces, vuelvo. Si miro el 80 tal como está, pareciera ser de que se extinguió la relación. Si el trabajador me intima, tengo 2 días para darle el certificado. Eso que en primera vista surge del 80 no es lo que en la realidad se aplica. ¿Por qué? Porque en la realidad la mayoría de los tribunales han considerado válida por vía reglamentaria lo que surge del decreto 146.01, y en ese sentido, una vez que se extingue la relación, el empleador tiene 30 días para emitir el certificado. Si vencidos los 30 días no lo otorga, ahí el trabajador debe intimarlo por un plazo de 2 días a que se lo confiera. Si vencido ese plazo de 2 días posteriores no se lo otorgan, ahí nace su derecho a reclamar la multa, que consiste en que van a ver que esta es una multa significativa, porque son 3 salarios. El monto de la multa son 3 salarios. Ahora después vamos a ver qué salarios, si voy a tomar la mejor remuneración, la última, no importa. Quiero ir primero a lo conceptual. Sí, Jordi. No, si puede repetir los plazos. Era de 30 días, si vence 2 días. Exacto. Ahí vamos. Entonces, vuelvo, me posiciono en el tema de plazos. Ya sabemos que estamos en certificado de trabajo, artículo 80. Se extingue la relación laboral, no me importa por qué. El empleador tiene 30 días él para emitir el certificado de trabajo y otorgármelo. Vencen los 30 días y no me lo otorgó. En cualquier momento posterior a esos 30 días, el trabajador debe o puede intimar. ¿Por qué plazo? 2 días hábiles. Vencen los 2 días hábiles y no le dieron el certificado. Recién allí, si eso ocurre, se hace acreedor a reclamar la multa del artículo 80, que consiste en 3 salarios. Profe, Todavía no entonces, dijimos qué tipo de salario. Sí, Zaira. si el empleador tiene 30 días para emitir el certificado y el trabajador lo intima al día 20, ahí No tiene el efecto empleador la tiene 2 intimación. días. No, Ah, no, tiene que Zaira. ser después de los 30 días, Por vencidos eso. los 30 días. Bien, está bien. Vos misma te contestaste. Eso es importante lo que dice, pregunta Zaira, ¿por qué? Porque como el decreto reglamentario le dio 30 días para emitirlo, si la intimación se hace dentro de esos 30 días no tiene efecto, porque todavía no hay mora, porque el decreto 146 dice que la mora se va a producir vencidos los 30 días. Por tal razón, la intimación para que tenga efecto debe ser después del día 31. Si, como dice Zaira, han transcurrido 20 días y el trabajador intima, eso no tiene ningún efecto, ni va a poder pedir la multa. Va a tener que hacer una nueva intimación después que transcurran los 30 días y recién ahí va a tener el efecto del último párrafo del 80. Observen que el ¿Por qué no lo último párrafo... entregaría? ¿Cómo, Diego? ¿Por qué no lo entregaría el empleador el certificado? En la Bien. práctica, ¿por qué no lo entrega? Ahí voy a explicarlo. Voy a explicarlo porque aparte es bastante más amplio. Hay una cierta confusión, más de la mano de los contadores, con otro certificado. Pero ahora lo vamos a explicar porque está muy buena la pregunta de Diego. Quiero consolidar este concepto y ir al último párrafo. Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previsto respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo, dentro de los 2 días hábiles computados a partir del día siguiente a la recepción del requerimiento que a tal efecto formule el trabajador de modo fehaciente, como verán, requiere de que sea intimado. Entonces, a la pregunta de Zaira, si la intimación está hecha antes que vence el plazo, no tiene efecto. Esto no surge del 80, sino que surge del decreto reglamentario. El plazo de 30 días surge del decreto reglamentario. Por eso era tan importante aclararlo de que para que tenga efecto tienen que haber pasado los 30 días y recién allí yo puedo intimar. Y sigo. Será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual
percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de la prestación de servicios si este fuera menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones combinatorias que para hacer cesar en esta conducta omisiva pudiera imponer la autoridad judicial competente. ¿Qué es esto? Desnudamos un poco en qué consiste la multa. En 3 sueldos, pero no cualquier sueldo. Vuelve a un concepto muy similar al del 245. Dice, la mejor remuneración mensual normal y habitual, dice percibida, no devengada, en el último 12 meses o periodo menor. Pero aquí no hay tope, así que no se confundan ni mezclen con tope. Es la mejor remuneración mensual normal y habitual que ha percibido el trabajador. Eso multiplicado por 3 es la multa. ¿Sí, Caro? ¿Por qué hizo una diferencia entre devengado y percibido? Porque el 245, en su redacción, como es más nueva, utiliza el concepto de devengado. ¿Cuál es la diferencia sustancial en esto? Que percibido es lo que vos ya cobraste. Devengado es que podés todavía no haberlo cobrado, pero ya lo generaste. Por ejemplo, si en el mes de junio se produce el despido, tu sueldo es el que vos cobraste del mes de mayo. Junio todavía no lo cobraste, pero ya está devengado. Si tiene un incremento salarial, una cosa es que la base de cálculo se haga sobre la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada, que viene con el incremento, a percibida, que es lo que ya cobraste antes. Parece un tema Igual que terminológico. vacaciones y SAC. También, si se liquidan o no se liquidan, si incluyen o no la base de cálculo, es otra discusión. Pero para aclararle a Caro, la diferencia entre devengada y percibida, y por qué lo remarqué, es porque el 245 habla de devengada y el 80 habla de percibida. Es decir, técnicamente serían las que ya cobraste, no las que estás por cobrar. En cambio, en el 245 puede que todavía lo estés por cobrar, que lo hayas devengado, lo hayas generado, pero todavía no lo hayas efectivamente cobrado. Entonces, quiero recapitular un poco a los conceptos para tratar de irlos consolidando. Estamos en presencia de una obligación de hacer, que se da en cualquier momento de la relación, pero que la multa solo se da cuando se extingue. Van a ver que la multa está prevista en este último párrafo solo para el supuesto de extinción. ¿Importa la causal de la extinción? No. Se extinguió, el empleador debe, él, otorgar el certificado de trabajo. Si no lo otorga, el trabajador puede intimarlo por un plazo mínimo de 2 días hábiles laborales. Si el trabajador no recibe porque no le otorgan el certificado, va a poder reclamar la multa. Y esa multa son 3 meses de sueldo de su mejor remuneración mensual normal y habitual percibida en los últimos 12 meses o en el periodo menor si tuvieron antigüedad menor. En eso consiste la multa. Pero Diego hizo una pregunta bastante razonable y de criterio. Dice, che, ¿y por qué no lo entregaría el empleador? O sea, ¿por qué no lo daría? Bueno, una primera respuesta para eso es que existe a su vez otra certificación que el empleador debe otorgar y que es mucho más relevante y más trascendente, que es la certificación de servicios y remuneraciones. ¿Que de dónde surge? Surge de la ley de jubilaciones, de la ley 24.241. ¿Y qué efecto tiene? Que la certificación de servicios y remuneraciones es la que yo voy a presentar luego en ANSES para poder jubilarme. Es decir, con esa voy a acreditar mis años de aporte y servicio. Entonces, está claro que de estas dos constancias, la que tiene relevancia y la que importa es la de la ley de jubilaciones, porque la del artículo 80 no sirve virtualmente para nada, porque es una constancia emitida por el empleador, pero yo no me puedo jubilar con la certificación del artículo 80. Esto me lleva a que todos los cuatrimestres digo lo mismo. ¿Para qué sirve la certificación del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo? Para generar la multa, pura y exclusivamente. Porque no sirve para otra cosa. Porque si yo me quiero jubilar, no puedo ir con el artículo 80 al ANSES. El ANSES me dice, no, esta no es la constancia que yo necesito. Usted tiene que venir con el formulario de servicio y cesación de servicio que emitimos nosotros y con firma certificada, ya sea en ANSES o en banco, y ahí recién va a poder hacer el trámite jubilatorio. Una primera respuesta a lo de Diego es que durante mucho tiempo, muchos liquidadores de sueldos y contadores entendían
que con la certificación de servicio se suplía la del artículo 80. Porque como el contenido es similar, decían, ya está, dimos la de servicio, esa es la importante, olvídense. Esto no es el criterio de la jurisprudencia. La jurisprudencia casi mayoritaria, o sea, casi unánime, les diría, seguramente mayoritaria, a nivel nacional y a nivel provincial de Río Negro y Neuquén, es que son dos certificaciones distintas, que el empleador debe cumplir tanto con otorgar el certificado del 80 como otorgar el certificado de servicio y remuneraciones de ANSES. Por lo tanto, por más que yo otorgue la certificación de servicios de la 24241, si no otorgué el 80 y me intiman, voy a pagar la multa. Ese sería un porqué de experiencia, Diego, de cómo es que esa confusión llevó a los contadores, en algunos casos, a seguir porfiando, que con ese solo certificado basta, y a después tener en juicio que pagar la multa. Verán que la multa es significativa, porque un trabajador que tiene meses trabajando o un año trabajando y es despedido sin causa, cobra un mes de sueldo de despido sin causa. Y ya está. Si le dieron el preaviso, cobra solo eso. En cambio, por multa, tiene 3 meses de sueldo. Por lo que la incidencia del costo de la multa es significativo, por eso hay que tener muy en claro cómo. Otra respuesta, Diego, es que cuando las relaciones están mal registradas o no registradas, no hay forma de emitir certificado de trabajo. ¿Por qué? Cuando la relación es lo que se llama en negro, es que directamente no se registró o se registró mal la fecha de ingreso, por ejemplo, luego vamos a ver que hay otras multas específicas para esto, el empleador no puede cumplir con el certificado de trabajo, porque no puede dejar constancia de cuáles fueron los aportes y contribuciones y cuál fue la fecha de ingreso. Entonces, si otorga un certificado, el certificado que otorga no va a ser considerado válido por el trabajador, lo va a impugnar porque no refleja los datos reales. Entonces, a lo mejor lo entregó, pero el que entregó no sirve. El trabajador lo impugna y en juicio va a reclamar las multas, porque va a pedir que el certificado que se le dé fue que refleje los datos reales desde la fecha de ingreso, categoría, remuneración y aporte y contribución. Ese es el otro supuesto por el cual muchas veces, Diego, se incumple con el certificado de trabajo, porque la relación estaba totalmente en negro o estaba mal registrada. Quiero ver si se ha entendido entonces el concepto. Estamos en la primer multa, aparece del artículo 80 y es una obligación de hacer. Es entregar un certificado de trabajo con el contenido que da la norma. Tengan presente que la parte final del artículo, que lo acabamos de leer muy al pasar, dice que esta multa es sin perjuicio de la sanción conminatoria, entiéndase astraintes, que el juez pueda aplicar para conminar al empleador a que cumpla entregando la certificación. Porque como es una obligación de hacer, el único que lo puede confeccionar y emitir es el empleador. Entonces, se dio la extinción de la relación laboral, pasaron los 30 días, no me entregó. Lo intimo 48 horas, no me entregó. Inicio una demanda donde requiero que me entregue el certificado de trabajo y pido la aplicación de la multa. Lo condenan a la aplicación de la multa. Me tiene que pagar una multa de 3 sueldos de mi mejor remuneración. Y no me lo entregó. Entonces ahí le pido al juez que fije una sanción conminatoria, unas 30 diarias, hasta tanto cumpla con la obligación de hacer de entregármela. Ese quantum lo fija el juez, o sea, cuánto es por día que va a seguir como una penalidad por no haber entregado el certificado de trabajo. ¿Se entendió? Si no, dudas, comentarios. Sí, profe, es como medio incoherente, sí, porque puede que vos puedas cobrar más por esto que por la indemnización por despido. Sí. Sí, no diría que es incoherente. El legislador ha tomado como criterio que para sancionar al empleador que incumple con esta obligación, le aplica una multa. Y la tasó, Pero, o sea, la evaluó en 3 salarios. en sí es una carta de recomendación. Mirá, si vos ves los requisitos, no, porque también tiene que reflejar los aportes y contribuciones efectuados. Está más prevista para buscar la debida registración laboral. Pero en la práctica, yo he sido por ahí demasiado concluyente, en la práctica no sirve para otra cosa que para generar la multa, porque no vas a ir con el certificado de trabajo a hacer ningún otro trámite. Y ha quedado así, y así sigue vigente desde el año 2000
en adelante. Ustedes se sorprenderían, yo no manejo estadísticas, porque no pertenezco a ningún poder judicial ni las he visto reflejadas, la cantidad de juicios laborales que hay solo por multa, o en los cuales la multa es más importante que el resto del reclamo. Multa del 80, creo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la trascendencia que esto tiene, tanto si asesoran a un trabajador como si asesoran a los empleadores. Porque si se asesoran a un trabajador, la pregunta va a ser, che, ¿te dieron el certificado de trabajo? No, a mí me dieron esto, el último recibo. ¿Y no te lo dieron? ¿Nunca te lo dieron? No, bueno, ¿para qué vamos a intimar? Intima, 2 días, no te lo dieron, demanda. Reclamamos 3 meses de multa. En caso al revés, el empleador, che, acordate que hay que dar sí o sí el certificado porque si no vas a tener que pagar. Perdón, alguien me iba a preguntar algo. Yo quería preguntarle 2 cosas, profe. ¿Qué número era el decreto? 146/01, artículo 3. Y después quería preguntarle, esos 2 días que tiene, ¿no tiene que ser sí o sí después del día 31, o sí? No, no tiene que ser. Está bien la pregunta, Georgie, puede ser en cualquier momento, mientras no se prescriba, en cualquier momento. Lo que tienen que haber transcurrido son los primeros 30 días, que es el plazo que tiene de gracia el empleador. ¿Por qué se consideró válido ese plazo? Porque en realidad, para poder emitir el certificado de trabajo, tiene que haber dado el cierre de novedades el empleador, que eso se hace a fin de mes. En la actualidad, el certificado de trabajo también se emite de la misma página de AFIP, salvo que el periodo no esté cargado, es decir, que sea una relación laboral muy vieja. Pero así como el certificado de servicios y remuneraciones se emite de AFIP, el certificado de trabajo, ya hace muchos años, también se emite de la página de AFIP. La página de AFIP lo tiene predeterminado y como tiene cargado los datos en función de la remuneración que yo tengo denunciada, los aportes, las contribuciones y la categoría, emite la sábana y yo lo único que tengo que hacer luego como empleador es firmar y certificar la AFIP. Con ese requisito ya cumplo con el certificado. Bien, si estamos aquí, y les parece, vamos a avanzar a otra multa con otro supuesto. Ahora, también dentro de la ley contrato de trabajo, nos vamos a ir al artículo 132 bis. Me pasé de largo, porque no estoy viendo. Aquí está. Bien. ¿Qué es esto? Antes de que lean el artículo y se mareen, voy a explicar lo conceptual. Estamos también en presencia de la extinción de la relación laboral. La pregunta es, ¿importan los motivos? No, tampoco acá importan los motivos. Y hay una obligación, así como en el 80 era entregar un certificado, aquí el empleador debe acreditar, una vez que es intimado, que ha efectuado los depósitos correspondientes de todas las sumas que ha retenido que son del trabajador. Vamos de a poco. Cuando vimos el recibo de haberes y cuando vimos remuneración, hablamos del concepto de aportes y contribuciones. ¿Se acuerdan? Hagan un esfuerzo, que yo les mostré un recibo y les decía, che, ¿por qué acá tiene este monto y por qué este tipo cobró menos? ¿Por qué dice 55.000 y después resulta que le pagaron 42 o 43 o 44? ¿Dónde está la diferencia de esa plata? Bueno, quiero que vuelvan a esa idea. ¿Por qué? Porque el sistema de seguridad social y también el sistema sindical argentino funciona en gran medida por lo que se denominan aportes y contribuciones. Es decir, paga o aporta o colabora tanto el empleador como el trabajador. Es decir, el propio trabajador también dispone de su dinero, fondos para solventar su obra social, su jubilación y su sindicato. Ahora, ¿qué ocurre? El trabajador no va con la plata por la ventanilla y se lo paga a la obra social, o se lo paga a la mutual, o se lo paga al sindicato. Quien retiene ese dinero es el empresario. Hace de agente de retención obligado. Y por eso es que está esta diferencia entre los dos montos que vemos en un recibo. Porque el trabajador está obligado a permitir de que su empleador retenga ese dinero para destinarlo a la obra social, a la jubilación, a la mutual, al sindicato. ¿Se entiende el concepto?
¿Por qué es importante entender el concepto? Porque el artículo 132 bis lo que dice es que si cuando se extinguió la relación laboral y yo lo intimo a que mi empleador acredite de que esas sumas mías de trabajador, que ha retenido, las ingresó a esos lugares y no lo demuestra, es decir, no puede acreditar que ha ingresado las sumas retenidas a la obra social, a la jubilación, al sindicato o a la mutual, en ese caso, luego de haberlo intimado, me hago acreedor de una multa. Y en este caso, ¿en qué consiste la multa? Es bastante más gravosa. Voy a seguir cobrando el equivalente a mi último salario hasta tanto el empleador demuestre que ingresó los fondos que me retuvo a los lugares respectivos. Va de vuelta. Parte final. ¿En qué consiste la multa? Voy a seguir cobrando el equivalente a mi salario, que claramente no es salario porque ya no hay puesta a disposición de fuerza laboral, sino que está tasada, una multa tasada, el equivalente a mi salario. ¿Hasta cuándo? Hasta que el empleador demuestre de que esas sumas que me ha retenido las ha ingresado a donde debía ingresarlas. ¿Esto puede ser 1 año, 2 años, 3 años? Sí, esto puede ser mucho tiempo, hasta tanto el empleador lo acredite, con una situación que suele ser muy gravosa, que es que cuando el empleador ha dejado de depositar las sumas es porque se está financiando con esas sumas y no lo hace con el sueldo de uno, sino que lo hace con toda la masa salarial. Entonces después tendrá o que ir a depositar las sumas que le ha retenido a todo, o ver de poder meterse en un plan de pago individual e ingresar los montos que le retuvo a Georgina o a Zaira y ponerlos ahí adentro de los lugares de trabajo. Quiero volver a explicar el concepto antes de leer el artículo, porque el artículo es muy parrafoso, dice demasiados ejemplos de sinónimos y nos hace perder en dónde apunta. ¿En qué estamos aquí presentes? En que el legislador ha entendido que si el empleador que ha retenido dinero mío no demuestra que lo depositó donde correspondía, va a ser sancionado con una multa. Y al final dice, sin perjuicio de la aplicación de la ley penal tributaria si correspondiera. O sea, esto es sin perjuicio de que pueda haber una causa penal y que se le pueda aplicar la ley penal tributaria que contemple el supuesto de evasión o elusión de aportes y contribuciones. Si el empleador, cuando se extingue la relación laboral, es intimado, y aquí volvemos al mismo problema del 80. El decreto mismo 146 le dio un plazo de 30 días para acreditar que las retenciones han sido ingresadas. No surge del artículo 132 bis. Recién vencido ese plazo de 30 días, podré aplicar la multa. ¿En qué consiste la multa? Voy a seguir cobrando o reclamando que me paguen el equivalente a mi salario hasta tanto el empleador demuestre de que efectivamente esas sumas que me retuvo las ingresó. Lo más importante para que entiendan el artículo, veo nada más que 3 o 4 caras, es que sepan de qué estamos hablando. Estamos hablando de dinero del trabajador que su empleador ha retenido como agente de retención, que tenía que destinarlo a determinados lugares y no lo depositó. Es decir, ese dinero que es del trabajador se lo quedó el empleador. La sanción es por eso, es por haberse quedado dinero del trabajador y no haberlo depositado. Y ahí es donde el legislador optó por esta multa muy gravosa, que es el equivalente a un salario durante todo el tiempo que lleve hasta que demuestre que los fondos han sido ingresados. ¿Se ha entendido medianamente la explicación antes de pasar al artículo? Sí, profe, consulta. ¿De dónde surge el plazo de 30 días? Del mismo decreto del artículo 80. Ah, bueno. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo? Ay, perdón. Sí, Zaira, te escucho. Supongamos que el No, sí, empleador pasa unos meses sin depositar el monto que le retiene al trabajador. Supongamos la obra social. No sé si tiene que ver con eso, pero digo, se va a dar cuenta que el empleador no está depositando esa plata.
Ujú. Digamos, la obra social sigue funcionando para el trabajador, aunque no ingrese el dinero que tiene que ingresar, digamos. Eso depende de las obras sociales. Eh, la mayoría de las obras sociales medianas y chicas suspenden la cobertura cuando no están recibiendo el aporte por parte del empleador. Y ahí rápidamente el trabajador se da cuenta porque va a buscar la autorización de una orden y le dicen no, para Cataldi no, porque no se está debiendo. Ahora, voy a tomar la pregunta de Zaira y yo la voy a derivar para otro lado, que quizás no es lo que me preguntó ella, porque es importante. Esta multa está prevista para el supuesto de cuando está extinguida la relación, no cuando la relación está vigente. Entonces, ¿qué pasa si estando vigente la relación, yo detecto o sé de que mi empleador no está haciendo los aportes de esas sumas que me retiene a la obra social, a la jubilación o al sindicato? Ese es otro supuesto y eso es una injuria. Yo podría intimarlo por un plazo de 2 días a que efectivamente haga los aportes bajo apercibimiento de considerarme en situación de despido. Es decir, lo considero como un incumplimiento grave, hago efectivo el apercibimiento, esa injuria es una injuria laboral que impide la prosecución y extingo el vínculo. Es decir, me coloqué en situación de despido indirecto, los 46. Una vez que ya extinguí, recién ahí tendré el plazo de los 30 días para que me acredite que están hechos los aportes, y si no, lo intimo y a partir de ahí puedo cobrar la multa. Es decir, la multa solo está prevista cuando el contrato está extinguido. Alguien más iba a preguntar y que lo superpusimos ahí con Zaira con la pregunta de ella, no sé quién era, perdón. Yo, profe, pero creo que me la respondió. Era así, después de vencido los 30 días, el empleado debe intimarlo y tiene esos 2 días hábiles también en este caso. Sí, se computa igual. Van a ver que del decreto no sale, Bien, la ley no gracias. sale con esa claridad, pero sí el decreto reglamentario 146. Lo leo. Vamos a ir pausados porque insisto que suele ser más complicado leerlo que entender así como se los expliqué previamente sin darle lectura. Si el empleador hubiera retenido aportes del trabajador con destinos a los organismos de seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados, asociaciones profesionales de trabajadores con personalidad gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, lo que ven ahí, hasta esa coma, es que viene enunciando distintos supuestos donde lo que el empleador ha hecho es, ha retenido aporte, ha retenido plata del trabajador. Eso es lo que nos importa. Después, acordarnos de la enunciación no es trascendente, era plata del trabajador y el empleador en el recibo dice que la retuvo. Eso es lo que sí es vinculante y que nos importa. Me perdí, o miembro de sociedades mutuales cooperativas por servicio y demás prestaciones que otorguen dichas entidades. Y acá viene. Y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, no hubiese ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos, entidades o instituciones a los que estuvieran destinados, es decir, volvemos a clarificar el supuesto, le retuvo al trabajador, se extinguió el vínculo y no demuestra que efectivamente ha ingresado ese dinero a donde tenía que ingresarlo, ya sea a la mutual, a la obra social, al sindicato, no nos importa dónde. Deberá, a partir de ese momento, pagar al trabajador afectado una sanción combinatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo. Importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. Es decir, está claro que el equivalente es el del último salario, acá no dice la mejor remuneración mensual normal y habitual, que se paga por mes completo y que esa sanción va a durar hasta tanto acredite que efectivamente sí ha dado ingreso a los fondos que ha retenido. La imposición de la sanción combinatoria prevista en este artículo no enerva la aplicación de las penas que procedieren en la hipótesis de que hubiere quedado configurado un delito del derecho penal. Esto es la remisión
a eventualmente la ley penal tributaria. Si por el monto y las características se dieran, se aplica en procedimiento penal aparte de la ley penal. ¿Quedó claro? Profe, Sí, Jorge. entonces ahí, por ejemplo, si el último mes, antes de que pasara la extinción, cobraba 400.000, ¿eso es lo que le va a tener que pagar? Exactamente. Y no hay Exactamente. un límite de tiempo, o sea, hasta No, que lo acredite. exactamente. Como verás, es gravoso, bastante gravoso. Sí, muy significativo. Entonces, Profesor, y el trabajador empieza a percibir la sanción luego que transcurre la intimación, el plazo de los 2 días. exactamente. No la va a empezar a percibir, está bien la pregunta de Natalia. La va a empezar a generar para reclamarla, pero tengan en cuenta que todas estas multas, no es que el empleador va voluntariamente y dice, che, ¿qué te debo de la multa? Tomá que te la voy pagando. No, van a tener que iniciar un juicio y lo que van a invocar en el juicio es que ustedes pasaron los 30 días, intimaron 2 días hábiles, no le acreditaron y a partir de ahí se comenzó el devengamiento de la multa hasta tanto le acrediten. Gracias. Bien. ¿Dudas? Salimos entonces. Hemos visto hasta acá 2 multas, la del artículo 80 de la Ley Contrato de Trabajo y la del artículo 132 bis de la Ley Contrato de Trabajo. Ahora vamos a ver 2 multas previstas en una ley especial. Esta es la Ley 25.323 y esta ley en realidad contempla 2 supuestos diferentes. Es una ley muy corta, pero contempla 2 supuestos diferentes de multa. Me parece que está muy pequeño. Vamos a ver si lo podemos. ¿Mejoró algo ahí la vista o? Bien. ¿Por qué es importante, antes de ver el artículo, entender de qué estamos hablando? Esta ley contempla 2 multas distintas, 2 sanciones por conductas diferentes. Vamos a enfocarnos primero en el artículo primero. En este supuesto, lo que la ley sanciona es al empleador que, al momento de extinguir la relación laboral, se demuestra que la relación estaba mal registrada o no registrada. Vamos a trabajar esos conceptos porque después los vamos a necesitar un poco más pulidos. ¿Qué significa que una relación esté no registrada? Es una relación, como se conoce vulgarmente, en negro. Es decir, el empleador no cumplió con la obligación de dar en alta, el alta, ¿se acuerdan de la clave de alta temprana? No cumplió con la obligación de dar el alta de ese trabajador y por lo tanto registrarlo como un dependiente suyo. Eso implica que ese trabajador que está conocido vulgarmente en negro no tiene aportes y contribuciones, no tiene obra social, no tiene jubilación, porque está en negro, está fuera del sistema. Habrán escuchado hablar muchas veces de eso y del flagelo que tiene nuestro país de la cantidad de trabajadores informales o no registrados o en negro. Bueno, esta ley, en su artículo primero, contempla una sanción para ese supuesto. Ahora que planteé dónde estamos parados, voy a leer el artículo porque necesito que primero lo miren para tener alguna precisión respecto de su alcance. Las indemnizaciones previstas por la Ley 2744, recuerden que esta es la Ley Contrato de Trabajo, que así se la conoce como Ley 2744, artículo 245, y aquí hago una mención muy especial. Cuando habla del artículo 7 de la 25013, eso, si tienen una ley a mano, les sugiero que lo testen o lo borren, porque ese artículo no está más vigente. La ley 25013 en ese caso fue derogada. No voy, si alguno tiene interés en que lo explique, lo explique. Esto es parte de la historia argentina, la famosa ley Banel. En un momento tuvimos 2 formas de calcular las indemnizaciones laborales, pero estamos hablando de muchos años atrás. Como la cursada es acotada, no nos da para hacer a veces una explicación histórica, pero si alguno tiene interés, se lo explico. Lo más concreto es que eliminen la parte donde dice 25013 artículo 7 porque está derogado. O la que en el futuro lo reemplacen, serán incrementadas al doble
cuando se trate de una relación laboral que al momento de despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente. Entonces, primer concepto de este párrafo que necesito que tengamos en cuenta. Está hablando de que se ha extinguido la relación laboral, es decir, ha habido un despido, y al momento en que se produce el mismo, ya consolidada la extinción, el trabajador demuestra que la relación estaba mal registrada o no registrada. Recién comencé diciendo que una relación no registrada es la relación que está en negro, el trabajador informal 100%. Ahora, ¿qué es que la relación esté mal registrada o defectuosamente registrada? ¿Se les ocurre cuáles pueden ser los defectos de registración? Que estén mal los datos del trabajador, ¿Cómo cuáles? puede ser. ¿Qué datos? Me pusieron mal el nombre, en vez de Alejandro David me pusieron Alejandro Daniel. ¿No tendría que ver con el tema de los plazos? Que él haya arrancado a trabajar, no sé, en marzo y no lo registraron ahí, sino que lo registraron en, no sé, en agosto. Bien, ese sería, Zaira, no me dijiste nada de David o Daniel, ¿ese es un error de registración o no? Es un Y yo error. creo que Ahora, sí, porque no es la misma persona. pero es significativo cuando el documento está bien puesto, si los aportes me lo hicieron, si la categoría... Y a mí sí no me gusta el segundo nombre que me pusieron, sí. Bien, bueno, entonces Zaira va a ir a buscar la multa de este artículo por el error del segundo nombre, pero difícilmente lo gane. En cambio, Malena va a ir porque, che, acá en el recibo, vos me pusiste que entré el 15 de julio, y yo estoy desde enero de este año trabajando. ¿Por qué me pusiste el 15 de julio? Esto quiere decir que durante 6 meses me tuviste en negro. Entonces esa es una relación defectuosamente registrada. Primer error que acaba de darnos Malena es la fecha de ingreso. ¿Qué otro se les ocurre? Los Puede servicios que ser, presté, Como por Jordi ejemplo, me tienen como que soy chofer y en realidad soy secretaria o cosas así, que tienen Bien, otros servicios puestos de lo que en categoría, realidad me pusieron en una categoría en el recibo y me pagan con una categoría más baja, pero en realidad yo hago tareas de una categoría más alta. Entonces, ¿qué me están Exacto. pagando? La categoría inicial, que es el básico, digamos, de la actividad, y en realidad yo estoy a cargo de personal, tengo una gerencia, entonces ya ahí hay un error en la categoría registrada. Ya dijimos, fecha de ingreso, categoría, ¿qué otra cosa? yo voy a decir una verdura, A como ver, siempre. Pero puede ser cuando hablábamos del supuesto de los suplentes, suplentes. de cuando, claro, cuando trabaja alguien para suplantar a otra persona y después resulta que la tenía suplantando a otra que nada que ver. Está bien, ahí no va a haber un error de registración, lo que puede haber es una contratación como eventual, que en realidad deja de ser eventual o que no corresponde. Pero ahí el trabajador está dado de alta, la categoría está bien, nos está faltando otro elemento que es sustancial en la contratación que puede estar adulterado. ¿No puede ser el tipo de contrato? Puede ser el tipo de contrato, pero como dije recién, estás como eventual y en realidad sos un permanente. Ahí no vas a poder ir por esta multa, sino que lo que vas a pedir es que tu contrato se considere permanente. Falta otro elemento. ¿Qué elemento es esencial en una relación laboral? Así como el trabajador pone a disposición su fuerza ¿La laboral. edad? ¿No puede ser la edad? La No. retribución. Las La horas. remuneración, la Eh, remuneración. ¿Por qué la remuneración? Porque puede que figure en el recibo que me pagan un monto y en realidad me están pagando otro totalmente distinto, más alto. ¿Y por qué es eso? Porque el empleador, al pagarme sobre el monto de recibo, tiene menor costo laboral, como se lo denomina vulgarmente, a lo que son los aportes y contribuciones. Entonces, tomo una base de cálculo más baja y en negro me paga la diferencia. Esto, que no es ciencia ficción, sino que ocurre en nuestro país, es otra forma de defectuosa registración. ¿Por qué hice tanto hincapié en estos supuestos? No porque el artículo primero de esta ley se ponga a analizarlos, sino porque los vamos a necesitar para la próxima ley, que es la ley de empleo. Así que ahora quédense con que el artículo primero
lo que contempla es la relación no registrada y la relación mal registrada. Entre las mal registradas hemos visto que los supuestos pueden ser fecha de ingreso, categoría y remuneración, que son los más significativos que se suelen dar de defectos de registración. Ahora bien, ya tenemos que la relación estaba mal registrada o no registrada. Nos está faltando otro supuesto, que es que haya sido despedido. Que se haya extinguido esa relación, ya sea por despido directo o colocándose en situación de despido indirecto. ¿Y qué dice el artículo? Que en tal caso, si eso se diera, la indemnización por antigüedad, la del artículo 245, va a tener un incremento. ¿Y en qué consiste el incremento? Es el doble del valor de la indemnización que nos dé. Yo hago el cálculo del 245, hice toda la cuenta, ustedes ya la saben hacer, y me dio 500.000. Como yo intimé y dije que esta relación estaba mal registrada y lo probé, si así lo acredito en juicio, voy a cobrar 500.000 por el 245, más 500.000 por la multa del artículo primero de la 25.3. Es decir, esta multa lo que hace es duplicar el valor pura y exclusivamente de la indemnización del 245. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Porque quiero seguir con el otro párrafo, pero si esto no está consolidado puede complicar. Sigue diciendo el artículo. Esto no me importa. Para la relación iniciada con anterior entrada de vigencia de la presente ley, los empleadores gozarán de un plazo de 30 días. Esto, como el artículo, como la ley es tan vieja, está absolutamente ya inaplicable, así que el segundo párrafo no nos importa. Pero sí el tercero. Dice, el agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo no será aplicable a las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9, 10 y 15 de la 24.013. Ya debería irle sonando porque anuncié que la otra multa que vamos a dar es la multa de la ley 24.013. Justamente vamos a ver las multas de los artículos 8, 9, 10 y 15 de esa ley, que es la conocida como ley del empleo. Por ahora, solo sepan que no se acumulan. O voy por la 25.323, artículo primero, y cobro esto, o voy por la 24.013 y cobro la multa de la 24.013. No hemos explicado en qué consiste. Solo sepan que la conocida como Ley de Empleo 24.013 también trata y sanciona a los empleadores que no registran o registran mal las relaciones laborales. Eso tienen en común con este artículo primero. Pero no son idénticos. Lo que ahora solo me interesa es que sepan que no se acumulan. Si pido la 25.323, artículo primero, no puedo pedir la 24.013. ¿Hasta ahí alcanzó? Entonces, repasemos el artículo para que no quede en duda. Esta ley, que dije que tiene en realidad dos supuestos diferentes, dos artículos diametralmente diferentes, en el artículo primero sanciona al empleador que al producirse el despido, sin causa o la colocación en despido indirecto, se demuestre que la relación estaba no registrada o mal registrada. ¿Y cómo lo sanciona? Duplicando el valor del 245. Es decir, ese trabajador va a poder requerir que se le pague por multa un doble de la liquidación del artículo 245. Insisto, pura y exclusivamente el 245. La norma no mete preaviso, no mete nada más, es solo el 245. ¿Se entendió? ¿Sí? Pasamos al artículo siguiente y cambien el chip, cambien de supuesto. Si bien es la misma ley, ahora van a ver que estamos hablando de otra situación. Dice este artículo, que cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en el 232, 233 y 245 de la ley contrato de trabajo, borren lo que sigue. ¿Por qué? Porque estos artículos 6 y 7 de la 24.013 están derogados. Dije que la ley, en el artículo primero también le dije que lo borrara. O las que en el futuro lo reemplacen y consecuentemente lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, estas serán incrementadas en un 50%. Vamos a ir lento para que se entienda. A ver, ¿alguien entendió el supuesto o están todos esperando que yo lo explique?
Las sonrisas indican que están No, todos profe, esperando. no, yo no entendí. Estoy esperando Yo que lo explique. tampoco. Bien. Eso es bueno porque me demuestra de que si yo no estoy acá no lo van a entender y me hace sentir con un ego así grande, como qué útil que soy. Lean, piensen, no es complicado. Los marearon los números que tuvimos que eliminar un pedazo de una ley. Voy a lo práctico. Me despiden sin causa. Me notifican hoy que me despiden sin causa. No me dieron el preaviso, nada. Pregunto, ¿qué plazo tiene el empleador para pagarme la indemnización y la liquidación final? ¿Se acuerdan? ¿No? 4 días hábiles, el mismo plazo que para pagar el salario. Surge del artículo 255 bis de la Ley Contrato de Trabajo. Entonces, me despiden sin causa, ni me preavisan. Yo espero y tengo 4 días para cobrar esa liquidación. No me pagan. Intimo a que me paguen. No me pagan. Inicio una demanda judicial. ¿Qué puedo reclamar en esa demanda judicial aparte de que me paguen la indemnización? Que me la paguen con un incremento, con una multa que es la del artículo 2. Es un 50% más por haberme obligado a tener que iniciar la acción judicial, porque no me pagaron lo que me correspondía. ¿Cuáles son esos 3 artículos que está mencionando que pueden tener el incremento? El 232, ¿alguien se acuerda qué es? Indemnización sustitutiva de preaviso. El 233, integración del mes de despido. Y el 245, indemnización por antigüedad. Entonces, como a mí me despidieron, esperé los 4 días y no me pagaron, intimé y no me pagaron, e inicié el juicio para cobrar, cuando inicio el juicio, pido que me paguen la indemnización sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido, más la indemnización por antigüedad, con más un 50%, que es la multa del artículo 2 de la 25323. ¿Se entendió ahora el supuesto? Profe, Sí, Jordi. entonces en el primer artículo, cuando dice 245, el preaviso y la integración no lo cobra. No lo cobra con multa, no. Por eso insistí tanto en que el primer artículo de esta ley solo duplica la indemnización por antigüedad, nada más que eso. El por segundo eso. artículo, Lo otro lo cobra, pero lo único que tiene incremento es el 245. exactamente, no es que no lo cobre, lo cobra, pero no tiene acceso a la multa, no duplica por multa el artículo primero. ¿Y por qué esto es tan importante poder distinguir entre qué es cada artículo? Porque puede ocurrir que el empleador me despida sin causa y al 4º día venga y me pague solo el 245 y me quede sin cobrar la indemnización sustitutiva de preaviso y la integración del mes de despido. Yo lo intime, no me la pague, inicie juicio para cobrarla y en ese caso voy a pedir el incremento del 50% de ¿qué? De lo que no me pagó, solo la integración del mes de despido y solo la sustitutiva de preaviso. Como dijo recién Diego cuando preguntó, che, ¿por qué no le entregarían el certificado? ¿Por qué alguien que despidió no pagaría la indemnización? Bueno, los motivos son varios, a lo mejor porque no tiene la plata, pero vamos a ir a un supuesto que suele ser habitual. Despidió, pagó, pero pagó mal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no le pagó la indemnización sustitutiva de preaviso. O le pagó un mes de indemnización sustitutiva de preaviso y por la antigüedad que tiene le correspondían 2. Entonces, ese otro mes que no le pagó, yo lo intimo, no me paga, inicio juicio y ahí puedo pedir la multa del 50%. Algo que he reiterado en los ejemplos que he dado es inicio juicio. Pero fíjense que esta norma, para que nazca la multa, tiene previsto 2 potenciales supuestos. Es que me obligue a iniciar el juicio, es decir, que promueva la demanda, o que me obligue a tramitar, fíjense cómo lo dice, para que no tengamos duda, o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirla. ¿Qué es cualquier instancia previa de carácter obligatorio? Y acá tómense un minutito porque vamos a introducir otro tema para explicarlo ya, y está después desarrollado en la parte de Derecho Procesal Laboral, pero lo vamos a necesariamente ver ahora.
¿Qué sería una instancia previa de carácter obligatorio? ¿Saben? La mediación o la conciliación, quizás. Bien. Son cosas distintas. La mediación puede ser previa, voluntaria, y puede ser previa, obligatoria. ¿Alguien sabe si hay mediación laboral previa obligatoria en las provincias de Río Negro, Neuquén o en el orden nacional? Paso, el silencio es, se escucha fuerte en los auriculares. Bien, Río Negro tiene desde hace muy poco mediación laboral obligatoria, desde hace muy poco tiempo. Neuquén no tiene mediación directamente, y en el orden nacional existe lo que se llama el SECLO, lo van a encontrar y lo van a ver, cuando veamos la parte de procesal laboral lo van a ver, que está desde hace muchos años, 15 años por lo menos, que es el trámite administrativo previo obligatorio a poder iniciar un juicio laboral. Entonces, ¿por qué es necesario desagregar esto y hacer la explicación? Porque a partir de la vigencia que ya tiene Río Negro de la mediación laboral obligatoria, no sería el único supuesto de que yo haga la demanda. Si yo voy y hago la mediación, que es el trámite previo obligatorio, también ya ahí puedo reclamar la multa. Porque el artículo prevé que tanto que me hayan obligado a un trámite administrativo obligatorio previo o a una acción judicial, en cualquiera de esos dos supuestos corresponde la multa. Ahora, ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque existe un trámite previo voluntario que no genera derecho a la multa, que es el reclamo ante la autoridad administrativa laboral. Si yo voy a la Subsecretaría de Trabajo, tanto en la provincia de Río Negro como en la provincia de Neuquén, y reclamo que me paguen la indemnización que no me han pagado, ese trámite no reviste el carácter de previo obligatorio. Es un trámite voluntario. ¿Puedo ir o no? Por lo tanto, si voy, no genera derecho a reclamar la multa. Lo traduzco en un ejemplo práctico. Me despidieron, no me pagaron nada. Pasan los 4 días, intimo, no me pagan nada. Voy a la subsecretaría, hacen el reclamo. Viene el empleador a una audiencia y yo digo, che, me debe el preaviso, el 245 y la integración del mes de despido. Tenés razón, tomá, acá te lo pago. Che, bueno, ¿y la multa? No, ¿qué multa? No hay multa. ¿Por qué? Porque este no es un trámite previo obligatorio, es un trámite voluntario. Entonces, con cancelar el monto, se ha liberado. No podría reclamar la multa. La multa solo es aplicable, como dice el artículo, cuando el trámite previo sea obligatorio o cuando haya acción judicial. Y solo es obligatorio en el caso de la provincia de Río Negro, que tiene mediación laboral obligatoria, y en el caso de Nación, en el SECLO, que tiene el Centro de Mediación y Conciliación obligatoria. ¿Se entendió? El artículo no termina ahí, agrega algo menor, pero que es importante que veamos, que es el párrafo siguiente. Si hubiera existido causas justificadas, estoy tratando de minimizar la ventanita. Si hubiese existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la exhibición de su pago. Es decir, que deja a facultad y potestad del tribunal reducir la multa hasta su eliminación, es decir, no corresponde. ¿Por qué? Por motivo fundado. Porque se creyó con derecho a no pagarla, porque la situación era controvertida, etcétera, etcétera. Rara vez se aplica, pero es una potestad que le ha dejado la norma. Y con eso termina la 25.323, que como verán es una ley muy corta, el tercer artículo es de forma, pero los dos primeros contemplan distintos supuestos de multa. En el primero tiene que ver con la registración defectuosa o inexistente, y en el segundo con no pagar al momento de la extinción las indemnizaciones sustitutiva de preaviso, integración de despido o por antigüedad del 245. Si no lo pagan, lo intimo, me obliga, ya sea un trámite de mediación obligatoria o un trámite judicial, puedo reclamar un incremento del 50%. ¿Dudas? ¿No? Es una tarde, No, profesor. una tarde gris parece esta, che. ¿No tienen duda o no tienen ganas ni de pensar? No. Recuerden que las multas
Después, cuando ejerzan la profesión, van a buscar qué multa aplicar para que el monto sea más grande. Bien, vamos a ir a la ley 2403. Esta es una ley de la época del menemismo, de la época de Cavallo, una ley que fue muy importante, sigue siendo de utilidad en gran parte de su articulado. Ustedes deberían recordar el artículo 98, porque esta es la ley que reglamentó lo que se conoce como el procedimiento preventivo de crisis. Para los supuestos de despidos por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, hay que aplicar el procedimiento que contempla la ley de empleo, la ley 2403 en su artículo 98. Ahora vamos a ir a otros artículos que también contemplan multa, pero antes de explicarlos quiero posicionarlos en cuál es el objetivo de la ley. Yo dudo que ustedes lean 200 y pico artículos, haría bueno que lo hagan, pero ¿en qué momento histórico se da y para qué se sanciona esta ley? Estábamos con un índice de desocupación altísimo, que superaba largamente el 10%, y una de las razones de ser por la cual esta ley se aprobó era para procurar buscar el blanqueo de las relaciones laborales que estaban en el medio. ¿Qué es esto? Tentar a los empleadores a que, si tenían una relación no registrada o mal registrada, procedieran a registrarla correctamente y de esa forma procurar que en nuestro país, que como dije hace un rato siempre ha sido un flagelo la informalidad, tuviera algún cambio sustancial y a su vez que se evitaran las sanciones y las conductas que podían traer aparejadas estas relaciones no registradas o mal. ¿Por qué explico esto? Porque van a ver que el objetivo de la ley es tender o buscar a la registración. Así como la 25.323 que recién vimos, lo que dice es, si se extinguió el contrato y estaba mal registrado, ¡pum!, va multa. Aquí lo que pretende es tratar de lograr la registración. ¿Y por qué esto es importante? Porque van a ver que antes que la multa, lo que la ley pretende y otorga es un plazo para que el empleador registre. Recién la multa aparece como una consecuencia si el empleador no quiere registrar o se niega a registrar. ¿Se entendió la idea? ¿Por qué son diferentes? Agrego, ya que estoy, lo aporto aquí. ¿Por qué hay dos leyes tan similares o que sancionan cosas tan similares? Como verán, solo por la numeración, la 24.013 con la 25.323 tienen mucha diferencia en el tiempo. Lo que ocurrió en el medio es que poder cumplir con los requisitos que la ley de empleo da para que la multa se aplique es bastante difícil. Entonces, generalmente el trabajador no lograba encuadrar en todos los requisitos y no cobraba ninguna multa, más allá de que la relación estuviera mal registrada o no estuviera registrada. Entonces, el legislador, ¿qué hizo? Dejó vigente la ley de empleo y puso una multa más atemperada, con un monto que van a ver que es más bajo, el de la 25.323 respecto a la ley de empleo, pero no le dio requisitos, solo acreditar de que la relación está mal registrada o no registrada. Entonces, por eso es que hay dos disposiciones legales que medianamente hablan sobre lo mismo, es las relaciones en negro o parcialmente en negro, pero trabajan o pivotean sobre supuestos diferentes. Antes de ver el artículo 8, 9, 10 y 15, es importante que entiendan qué es lo que apunta la ley, porque si yo se los leo y empezamos a hablar de porcentajes y cómo se liquidan las multas, seguramente les va a generar un shock de basta de matemática, yo estoy estudiando abogacía y no ingeniería, así que no me joda con eso. Pero bueno, pensemos. Dije hace un ratito que las relaciones podían estar no registradas, es decir, en negro, o mal registrada. Y cuando hablamos de mal registrada dijimos fecha de ingreso y dijimos remuneración y categoría, es decir, importe que estoy cobrando. Esto es lo que vimos como defectuosa registración. Esta ley específicamente se detiene en cada uno de esos tres supuestos. Relación no registrada o relación mal registrada por fecha de ingreso o mal registrada por remuneración o categoría. A cada uno de esos supuestos, si se diera, le aplico una multa. ¿De acuerdo? Ahora, como dije que el objetivo es subsanar esos errores,
Lo que la ley dice es que vigente la relación laboral, es decir, cuando el vínculo todavía está vivo, no ha sido extinguido, vigente la relación laboral, el trabajador debe intimar a su empleador ¿a qué? A que registre la relación laboral o subsane los errores de registración. ¿Me siguen con esto? Vigente la relación laboral, lo debe intimar. Y agrega algo importante. El plazo de esa intimación debe ser de 30 días. No es un plazo de 2 días hábiles. ¿Por qué? Es un plazo amplio para que pueda cumplir con los requisitos administrativos de ir y hacer la registración o subsanar los errores de registración. Si el trabajador intima a su empleador vigente la relación laboral por un plazo de 30 días a que su empleador registre, y el empleador dentro de ese plazo registra o subsana los errores, ¿qué pasa? Se cumple con el objetivo de la ley, no pasa nada. Es decir, el trabajador queda correctamente registrado y el empleador cumplió con su obligación. ¿Hay alguna multa? No, ninguna. Se cumplió con el objetivo de la ley. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿y qué, le salió gratis? No, por supuesto que cuando vaya a registrar o a subsanar los errores, la AFIP le va a decir, me está debiendo todos estos aportes y contribuciones, más los intereses por pago fuera de término, y le va a liquidar los montos. Pero eso es un tema de cómo va a pagar lo que debe. En el vínculo laboral empleador-trabajador se cumplió con el objetivo de la ley. Yo lo intimé, vigente la relación, por 30 días, a que me dé de alta o a que subsane el error, y él cumplió. ¿Qué pasó? Listo, se cumplió con el objetivo de la ley. ¿Qué debe contener esa intimación para que realmente cumpla con lo que la ley dice? Y los datos significativos para la registración. ¿Qué son los datos significativos? La fecha de ingreso, la categoría, la remuneración, porque si yo no pongo eso, el empleador me puede decir, sí, tranquilo que ya registré, pero ¿qué registró? Lo que a él se le ocurrió. Entonces yo, cuando haga la intimación, tengo que consignar los datos que yo digo son veraces de esa relación laboral. ¿Cuándo nació? ¿Qué categoría y qué remuneración? Supongamos que el trabajador cumple con eso. La ley dice que le pone un requisito adicional, que debe, en un plazo muy exiguo de 24 horas, comunicar a la AFIP que ha hecho esa intimación a su empleador. Va de vuelta. La ley le pone un requisito adicional al trabajador. Dice que dentro de un plazo no mayor de 24 horas debe notificar a la AFIP de que ha hecho ese requerimiento a su empleador. ¿Y esto para qué? Para que la AFIP, que es la autoridad de aplicación, pueda fiscalizar y eventualmente inspeccionar si esa relación era en negro o estaba mal registrada, qué pasa con los aportes y contribuciones durante todo ese periodo. Entonces, vuelvo porque di mucho condimento así disperso, concentro ahora. Esta ley pretende que el empleador registre y dice que si está vigente la relación laboral, el trabajador puede intimarlo, el plazo debe ser de 30 días, debe aportar todos los elementos de la registración y en un plazo no mayor de 24 horas comunicarle a la AFIP que ha hecho esa intimación. Si esto ocurriese, acá tenemos dos caminos. Que el empleador diga, tenés razón, vengo y registro dentro de los 30 días, con lo cual se cumplió con el objetivo, punto. O que el empleador diga, no es cierto, rechazo, nunca trabajaste para mí, o si trabajaste desde la fecha que figura en los recibos y no de la fecha que decís, la remuneración es la que surge del recibo, no la que vos decís, y con lo cual ahí directamente ha negado que exista un error de registración o de defectuosa registración. Si eso se diera, si el trabajador intima y cumple con los requisitos y el empleador niega, recién ahí y solo ahí aparecen las multas. Es decir, cuando el empleador no acceda al requerimiento del trabajador en el plazo de 30 días y lo rechace, el trabajador obviamente se va a colocar en situación de despido indirecto porque eso es una injuria grave y va a poder reclamar las multas del artículo 8, 9 y 10 de la ley 2403. Voy a poner pantalla completa para verlos porque los estoy viendo acotados. Necesito ver caras de ¿entendimos algo o no entendimos un carajo? A ver. Profe, Cara de póker pone. Sí, Georgina. yo me perdí, o sea, le seguí el hilo, pero no estaba explicando ninguno de los artículos en sí. O
sino que No. está explicando el supuesto que tiene la ley. Exactamente. Ah, No estoy eso me había explicando perdido. ningún artículo porque cuando empiece a explicar los artículos vamos a hablar de tantas cuartas partes y ahí se van a empezar a marear. Entonces lo que estoy pretendiendo es que entiendan la lógica de la ley. La ley lo que dice es que el trabajador vigente en la relación laboral puede intimar a su empleador a que lo registre o lo registre correctamente. Le debe dar 30 días y le debe dar los datos elementales. Entré en tal fecha, tengo tal categoría y cobro tal remuneración. Y a su vez debe notificar dentro de 24 horas a la AFIP que ha hecho ese requerimiento a su empleador. Si el trabajador cumple con eso, estamos en presencia de que encuadró el supuesto en la ley de empleo 24013 y ahí el empleador puede decir, tenés razón, te registro, tenés razón, subsano este error y todos felices. El empleador ha cumplido y el trabajador cumplió con que lo registren correctamente. ¿Hay multa? No, ninguna multa, porque cumplimos en principio con lo que quiere la ley. Ahora, la opción B es, el empleador niega que haya una relación laboral o niega que haya una defectuosa registración. En ese caso, el trabajador va a considerarse en situación de despido indirecto porque esa es una injuria suficiente, va a extinguir el contrato de trabajo y va a reclamar las multas de la ley de empleo, que son las del artículo 8, 9 y 10, que no explicamos, Georgina, pero que a tu pedido vamos a explicar ahora. No, que las vine dilatando para que vean de qué se trata y ahora vamos a cada uno. Cada uno de estos artículos de la multa tiene que ver con los 3 supuestos que hemos hablado recién. Es inexistencia de registración y defectuosa registración por fecha de ingreso por remuneración. Entonces, todos los artículos trabajan con las mismas pautas. Vamos a leer el primero, que puede hacer un poquito de ruido, y ahí van a trabajar después con cuáles son esas pautas. El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones desvengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. Quédense con eso. Este es el párrafo que importa porque después es un piso indemnizatorio. ¿Cuál es el supuesto? La relación en negro. ¿Sí? Porque dice el empleador que no registrar una relación laboral directamente. El artículo 8 es multa para cuando la relación está en negro, no registrada. ¿Y en qué consiste esa multa? Dice que el importe que voy a cobrar de multa es equivalente a una cuarta parte del total de las remuneraciones que se hubieran devengado desde el inicio del vínculo hasta la extinción. Como verán, puede ser muy significativa la multa, porque si el vínculo tiene alguna antigüedad, obviamente una cuarta parte de todas esas remuneraciones es un monto significativo. Entonces, momento que quiero verles la cara, porque yo me pongo al costado para poder ver el texto. ¿En qué supuesto estamos en el 8? Relación en negro. Yo ya cumplí. Hice la intimación, le di los 30 días, le dije cuándo había entrado, le dije lo que yo cobraba, le comuniqué a la AFIP y el empleador me dice, no te conozco, nunca trabajaste para mí, no sé quién sos. Bueno, me coloco en situación de despido, extingo el vínculo, demando el 245, todo lo que me corresponde, y aparte pido como multa que me pague una cuarta parte del valor de todas las remuneraciones que se devengaron desde que yo inicié hasta el momento de la extinción. ¿Esto qué es? Sumo todos los salarios devengados desde el inicio del vínculo, por más que estuviera en negro, yo digo, por convenio me correspondía cobrar tanto, sumo todo eso, le aplico una cuarta parte y ese es el valor de la multa del artículo 8. ¿Se entendió o no se entendió? Belén, estás ahí mirándome con anteojos y con cara de no entender un carajo. Ah, viste que leo bien la mente. ¿En qué parte no entendés? A ver, lo voy a explicar distinto y después me decís qué parte no entendés. A ver, vamos a hacer un intento por otro lado. Estamos en un supuesto que es, eso sí, es tierra firme. El trabajador está en negro, o sea, no lo registraron. Pongamos un ejemplo cualquiera de ustedes. Viene a mi estudio, comienza a trabajar todos los días de 8 a 12, 16 a 20, 8 a 12, 16, pero yo cuando termina el mes le digo, che, Belén, gracias, tomá y te doy 30.000 pesos en la mano.
No, nunca te di alta, no tenés obra social, no tenés jubilación, no existís. No estás en el 931, no sos empleada mía. Al lado está Zaira, que es una empleada vieja, registrada, cobra por el banco, está bancarizada, tiene el recibo, tiene aporte, tiene obra social, vos nada, estás en negro. Entonces, un día te cansás y decís, no, che, pará, no puede ser, este es abogado y me tiene en negro. Y haces una intimación. Y me decís, atento que mi relación laboral fue iniciada el día 15 de febrero del 2019, revistiendo la categoría de secretaria administrativa B, convenio colectivo 130-75, con una remuneración de convenio 55.000 pesos, y que usted no ha procedido a la registración de la misma, intimo plazo 30 días, proceda bajo el procedimiento de considerar su negativa como una injuria laboral grave y pondré fin a la relación laboral. Entonces, abajo le pones copia de la presente, le estoy comunicando a la AFIP en los términos del artículo 12 de la ley 2403. O sea, cumplís con todos los requisitos. Yo te contesto diciéndote, niego, rechazo por falso, malicioso, improcedente, no la conozco, jamás la vi en mi vida, usted era amiga de la secretaria y venía a tomar mate con ella. Absténgase de iniciarme cualquier tipo de reclamo. Con lo cual, negué la existencia de la relación laboral. Eso es una injuria para vos, vos te considerás en situación de despido, y cuando reclames, vas a reclamar lo que ya hemos visto, que es la liquidación final, la indemnización por despido sin causa, porque esto es una colocación de situación de despido indirecto, y aparte vas a reclamar como multa la multa del artículo 8. ¿Que en qué consiste? Tenés que tomar todas las remuneraciones de tu relación laboral, sumarlas, y una cuarta parte de ese monto es la multa del artículo 8. O sea, sacás todas las remuneraciones, suponete que te dé 2.500.000 pesos, bueno, cuarta parte de 2.500.000 pesos, ese es el monto de la multa que se adiciona o se suma a lo que ya cobrás por el 245 y eventualmente otras multas, porque algo que no hemos dicho hasta acá es que no solo estamos excluyendo la de la 25.323, artículo primero, con la 24.013, porque lo dice el artículo de la 25.323, pero no estamos excluyendo otras. ¿Qué pasa si yo no te di certificado? Que era lo que había preguntado Diego. ¿Por qué no te di certificado? Y si vos estabas al negro, no te puedo dar certificado. Entonces vos me intimaste también al certificado del artículo 80. Como yo no te lo di, 3 sueldos por certificado del artículo 80. ¿Se entendió? Entonces, lo importante es que visualicen cuándo opera y en qué consiste el monto. Opera cuando la relación estaba en negro y cuando vos cumpliste con los requisitos de la ley. Y el monto es la cuarta parte del total de las remuneraciones devengadas. Ese concepto de cuarta parte y sobre qué se aplica, van a ver que la misma ley lo replica en los artículos siguientes. Tómenlo porque es un concepto motor, digamos. Vamos a ir al artículo 9. Belén, si no lo entendiste, no te preocupes porque voy a volver. Vamos a avanzar un cachitín y voy a volver, así que tranqui. Belén o el que no lo haya entendido, porque la vi a ella con cara de que no entendía y por eso. 9. El empleado... Sí, perdón. No, que estaba pensando en el artículo 1 de la ley que vimos antes. Sí. Yo justo le iba a preguntar y aclaró que no se acumulaban justamente esa con esta. Entonces el trabajador, en caso de tener una relación laboral en negro, ¿puede optar por cualquiera de las dos opciones? Exacto. Puede optar por bien. cualquiera de las dos opciones. Lo que pasa que en relaciones laborales no registradas de mucho tiempo, es mucho más significativo el monto de la multa de la ley de empleo, este que acabamos de ver del artículo 8, que el otro que solo te duplica el 245. Entonces, por eso es que es más tentador encuadrar, y porque aparte a veces el trabajador verdaderamente lo que quiere es que le registren la relación. En el otro ya está extinguido el vínculo, acá está vigente el vínculo. Claro, eso es que una se lo diferencia registre sustancial. y continúa con el vínculo. Y digamos. continuar con la relación, con su sueldo como corresponde, con sus aportes, con sus contribuciones. ¿Sí? Artículo 9. El empleador que consignara en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, ya tenemos el supuesto. En el 8 era totalmente en negro. Acá lo que hay es un error en la registración. ¿Y sobre qué dato de registración? Como ustedes, alguno había aportado, sobre la fecha de ingreso. No me inscribió el día real que empezó el vínculo, sino que me inscribió tardíamente. Después,
3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, no importa, me inscribió después. Entonces, ya tengo el supuesto. El empleador que consignara en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte, otra vez, del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computada a valores reajustados. Entonces, aquí, primero el supuesto. Hay una defectuosa registración. La fecha de ingreso que figura en mi recibo no es real. Yo empecé a trabajar antes. Ya tengo el supuesto. Ahora vamos a ver en qué consiste la multa. Es otra vez la cuarta parte. ¿De qué? De las remuneraciones que se han devengado en ese periodo anterior, que es el periodo no registrado. Lo ponemos con fecha para que no queden dudas. Supongamos que yo empecé a trabajar verdaderamente el 1 de enero del 2020 y que me registran, en el recibo dice fecha de ingresos 1 de enero 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el 2020 yo estuve en negro, no estuve registrado. Ahora sí estoy en blanco, pero estoy con una fecha falsa. Entonces, ¿cómo hago para calcular la multa de este error en la fecha de ingreso, esta falsa registración? Tomo todas las remuneraciones desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2020, las sumo, y la cuarta parte de eso es la multa del artículo 9. ¿Se entendió? O sea, siempre la ley pivotea sobre el concepto de cuarta parte y sobre aquello que ha estado en negro. En el primer supuesto del 8 es toda la relación laboral, son todas las remuneraciones porque siempre estuvo en negro. En el artículo 9 es nada más que el periodo en que no estuvo registrado, porque esas remuneraciones estuvieron en negro. A partir del 1 de enero del 2021, no, porque ya estuve en blanco. Entonces, cuarta parte de aquel periodo no registrado. Y voy a volver, así que el que se quedó en el camino no preocupe, que ya volvemos a buscar. 10. Último supuesto para tratar de cerrar ahí el concepto. El empleador que consignara en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador, aquí ya tengo el supuesto fáctico. Hay una relación laboral registrada, pero está falsamente registrada la remuneración. Me paga por recibo un valor y me da en negro el resto. Es decir, estoy cobrando parte de mi remuneración en negro. Abonará a este una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas de la fecha de comienzo consignado indebidamente. ¿Qué aplico acá? Sigan con el mismo criterio. Lo ponemos en números para que tratemos de hacerlo más claro. Mi recibo dice que yo cobro 50.000 pesos, pero yo invoco y pruebo que en realidad yo cobro 100.000 pesos. Me ponen 50 en el banco en blanco y 50 me dan todos los meses en negro. ¿Sí? Y yo digo que esto ocurre desde hace 18 meses. ¿En qué va a consistir la multa? Sumo todos esos 50 en negro, discúlpenme porque puse un error que les puede prestar a confusión, voy a cambiar el número. Cobro 50 en blanco y cobro 30 en negro. No voy a poner el mismo número porque si no se van a confundir, van a decir que 50. 50 en blanco, 30 en negro. Sumo los 30.000 esos que he venido cobrando, me va a dar, supongamos que son 10 meses, 300.000 pesos. Sobre eso saco la cuarta parte y esa es la multa del artículo 10. ¿Se entendió? Los 3 artículos trabajan con el mismo supuesto. Cuarta parte de lo que ha estado en negro. El 8 es cuarta parte de todas mis remuneraciones, porque siempre estuvo en negro. El 9, cuarta parte de aquel periodo que estuve no registrado, es decir, desde mi fecha real de ingreso hasta la fecha del alta. Y el 10, cuarta parte del pedazo de remuneración que me están pagando en negro. O sea que es siempre la cuarta parte de aquello que no ha sido registrado en debida forma. Ahora sí, abrimos preguntas. Profe, el artículo 15 no va.
Sí, va, Georgina, síndrome de ansiedad, Georgina. Ahora lo vamos a No, no, no. Ahora vamos a explicar la próxima. Es una multa más, pero que no quiero explicar hasta no consolidar esto, y tengo que hacer algunos ajustes en estas multas también, pero primero quiero ver si las alcanzan a visualizar, y ahora avanzo con la otra. Vamos tirando. Yo tengo, Sí, a ver. no, que tengo una pregunta, profe, que se me hizo en cuanto a que tenía un plazo sí o sí de 30 días la intimación. ¿Y Sí, qué diferencia con las anteriores intimaciones tiene? ¿con cuál anteriores, perdón? Claro, con las que veníamos hablando de la ley anterior, que también no era el plazo de 30 días, o ese Sí, no era, o sea, esa no sí, era la sí, intimación. pero son supuestos distintos. A ver, en el artículo 80, el empleador tiene 30 días para otorgar el certificado y la intimación es por 2 días hábiles. En el 132 bis, el empleador, una vez que lo intimen, tiene 30 días para acreditar la constancia de que ha hecho los aportes y las retenciones. El plazo te puede ser común de 30, pero los supuestos de los que estamos hablando son muy diferentes, porque aquí es 30 días para que me registre o para que subsane el error. Y recién voy a poder considerar de que no ha cumplido con eso, o vencido los 30 días, o cuando dice que no me va a registrar, porque sobre eso hay mucha jurisprudencia. No tengo por qué esperar 30 días cuando al cuarto o quinto día me contesta diciéndome, como yo le dije recién a la compañera, yo no te conozco, no trabajaste para mí. Automáticamente ahí se dio la causal, me considero en situación de despido y reclamo. Algo que dije que íbamos a hacer unos ajustes, dejé intencionalmente, es que el artículo 8 tiene un mínimo indemnizatorio. Fíjense que cuando la relación es en negro o no está registrada, hay un párrafo específico de este artículo que dice: en ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a 3 veces el importe mensual del salario que resulte de aplicación del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, que cuando yo encuadro en la Ley de Empleo 24013, mi relación estaba totalmente en negro y reclamo la aplicación de la multa, que es la cuarta parte de todas mis remuneraciones de vengada, cuando haga la cuenta, si ese monto es menos que 3 sueldos míos, aplico 3 sueldos míos. ¿Y eso por qué? Porque en definitiva el piso que está dando la norma es de 3 remuneraciones del trabajador. Ese es el mínimo indemnizatorio por el artículo 8. ¿Bien? Como recién dijo Georgina, che, ¿y el 15 no va? Yo había dicho 8, 9 y 15, sí, el 15 va, pero permítanme ver de dónde surgen lo que les estaba dando como requisitos recién de cumplir con las normas, etc. Dice el artículo 11, que esto es lo que estaba yo ya explicando, pero ahora lo ponemos en texto de la ley. Las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente cumplimente en forma fehaciente las siguientes acciones. A. Intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de la remuneración. B. Proceda de inmediato y en todo caso no después de las 24 horas hábiles siguientes a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia de los requerimientos previstos en el inciso anterior. El empleador que dentro del mismo plazo rectificase la falsa fecha de ingreso, consignar el verdadero monto de la remuneración de la relación laboral establecida con anterioridad a la vigencia de esta ley y comunicase simultánea y fehacientemente al trabajador esta circunstancia, quedará eximido del pago de los aportes, contribuciones y multirecargo adeudado hasta la fecha de la vigencia derivado del registro. Esto fue luego modificado, hoy no se exime, pero bueno, es un tema menor. ¿A dónde voy con esto? A que vean que los requisitos que yo le di, que se los fui explicando y que les puse las 24 horas de AFIP, están en la propia ley, surgen del artículo 11. O sea, hay que cumplir con los requisitos del artículo 11 para encuadrar. Por eso también expliqué que apareció la ley 25.323 con posterioridad, porque muchas veces el trabajador no alcanza o no cumple con todos los requisitos, o hace mal la intimación, o el empleador se da cuenta y rápidamente extingue el vínculo, entonces no puede intimar vigente la relación laboral. Para evitar eso es que apareció la multa de la 25.323. Y la última, el último supuesto, que es el 15 que preguntaba Georgina, aquí es un supuesto diferente. El legislador, con buen criterio, dice, bueno, ¿qué pasa si el trabajador intima, cumple con todo, y el empleador dice, tenés razón,
cumplo a darte el alta y te registro como vos me decías. Esa relación puede que no quede muy estable y que el empleador resuelva después despedir o forzar al que el trabajador se coloque en situación de despido. ¿Y esto por qué? Y porque se ha visto obligado a reconocer un error, que es no lo registró y va a tener que aportar las sumas correspondientes. Entonces, si eso pasara, el legislador que lo contempló previó en el artículo 15 ese supuesto con una multa especial. Observen que el artículo dice: si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los 2 años después de que se le hubiere cursado en modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgara efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará. La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuera el trabajador el que hiciera denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que las causas invocadas no tuvieran vinculación con las previstas en el artículo 8, 9 y 10, y que el empleador acreditara de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido. Vuelvo, ¿qué es esto? El legislador contempló la posibilidad de que producto de esa intimación el empleador después tome alguna represalia, ya sea que despida sin causa o que obligue a que el trabajador se coloque en situación de despido. Si eso pasara en ese periodo posterior de 2 años, lo que la ley da en el artículo 15 es que las indemnizaciones que por ley le correspondieran al trabajador se duplican, incluido también el preaviso o la indemnización sustitutiva de preaviso. Entonces, para recapitular, por la hora donde estamos vamos ya a tener que cerrar. Me quedo primero con ley de empleo y después vemos todo lo que vimos que son las multas que nos importan. En la ley de empleo 24013 hemos visto que tiene 3 supuestos específicos. Falta de registración laboral, deficiencia en la fecha de ingreso y deficiencia en la remuneración. Artículo 8, 9 y 10. Si el trabajador cumple con los recaudos de la ley, que es intimar a su empleador vigente la relación laboral, a que en un plazo de 30 días proceda a subsanar esos errores o registrar y le da la información, le dice fecha de ingreso, categoría y remuneración. Si el empleador lo hace, no hay problema, no hay multa. Si el empleador no lo hace, va a haber una extinción porque va a haber una injuria y en tal caso podrá pedir la 4ª parte de todas las remuneraciones devengadas si estuvo totalmente en negro, la 4ª parte del periodo que haya estado en negro, es decir, desde que empezó a trabajar hasta que lo dice el recibo, o la 4ª parte de la diferencia de la remuneración, es decir, la remuneración que está cobrando en negro la sumo, la 4ª parte. Esta misma ley contempla el supuesto de que si el empleador me despide sin causa o me obliga a que yo me considere en situación de despido motivado en que lo intimé a que subsane la registración en un periodo no mayor a 2 años, podré reclamar que se dupliquen los valores indemnizatorios del 245 y de la indemnización sustitutiva de preaviso. Esa es la famosa ley de empleo en lo que respecta a las multas de la ley de empleo. Corto y solo enumero. Artículo 80, ley contrato, 3 salarios, tomando la mejor remuneración mensual normal y habitual. Artículo 132 bis, sigo el equivalente al último salario que venía percibiendo hasta tanto acredite haber ingresado a la retención. Artículo primero 25.323, ese es el supuesto donde se extingue despido sin causa, me coloco en situación de despido y demuestro de que no estaba registrado o estaba mal registrado. 100% del 245, pura y exclusivamente. Artículo 2, 25.323, me despiden sin causa o yo extingo colocándome en situación de despido y no me pagan las indemnizaciones que corresponden. En ese caso puedo pedir el incremento de hasta el 50%, siempre y cuando haya tenido que iniciar una demanda o un trámite de mediación obligatorio previo, y ahí se aplica tanto ese 50% sobre indemnización sustitutiva de preaviso, integración de mes de despido, como indemnización de 245. Y la última que vimos, no la voy a repetir, Ley de Empleo 24013, artículos 8, 9, 10 y 15, a pedido de Georgina, que se lo vamos a preguntar específicamente en el final. Bien, es un poco... ¿Sí escuchó? Acá le he empezado. Entonces la indemnización, o sea que lo que le corresponde de multa, el monto del artículo 15 es el doble del 245, ¿no?
Sí, del 245, y si no hubiera preaviso, también de indemnización sustitutiva de preaviso y de la integración del mes de despido. Profe, y si lo despide sin causa de pasados los 2 años, solamente pasa va a nada. ser la indemnización del Exacto. 245. Exactamente, porque es un plazo que tiene la ley. Si se da después, se presume que no está vinculado con aquello. Bien, preguntas, dudas. 5:50, hora de irnos. Belén se está sacando el ojo, refregándoselo, no sé si se duerme o se quiere pegar un tiro en el ojo. Vamos a programar para la semana que viene, si les parece, una clase especial sobre liquidación total con multas y con supuestos. ¿Por qué? Porque así como ayer vimos cómo se hace un 245, una proporcional de vacaciones, proporcional de aguinaldo, ahora le van a tener que sumar los supuestos de multas. ¿Sí? Y los ejercicios en el parcial pueden tener eso, y lo más importante no es el parcial, no es el final, es que tienen que aprenderlo para después poder ejercer la profesión. O sea, el parcial es anecdótico, lo importante es que entiendan los conceptos y que se saquen las dudas ahora y no ya recibido, porque ahí no queda muy bonito andar preguntando al chico por ahí. ¿Alguna duda o pregunta? Profe, Sí, escucho. no, no es duda, es para afirmar. Fui anotando y quedaron 8 multas, bueno. A ver, ¿por qué tanta? A ver, estás poniendo, Quedaron estás poniendo los supuestos de todas. trabajadora mujer embarazada, trabajador y trabajadora por matrimonio, ¿esas también o no? No, o sea, las que fuimos viendo hoy, el artículo 80, Artículo 80, el... 132 bis, artículo 1 de la 25323, artículo 2 de la 25323, artículo 8, 9, 10 y 15. 10 y 15. Y 8. Está bien, entonces. 8. Gracias, profe. A eso, que dice Georgina, está bueno el ejercicio, sumen supuestos que ya saben: trabajadora mujer embarazada, supuesto de extinción por matrimonio, tanto a la trabajadora mujer como al varón, ya extensivo, sin discusión, y nos está faltando la especial de tutela sindical, que lo hemos visto un poco, pero cuando veamos derecho sindical la otra semana lo vamos a desarrollar. ¿Listo? 1, 2, 3, se van a descansar, acordándose de mí. Recuerden que soy un padre de familia, tengo hijos que me quieren mucho, ha venido mi hija de sorpresa de Buenos Aires, de Córdoba, perdón, así que traten de no putearme el fin de semana, o sea, háganlo reservadamente. Un beso para todos. Buen fin de. Bueno, buen fin Chao, de semana. profe. Profe, gracias. Profe.